¿Tú coincides con tu paisano ruso? ¿El partido contra México fue el más difícil para Argentina? No el más difícil. Yo coincido en que ahí dice Leo que jugaron mal, que no fue un buen partido y que supieron aprovechar los momentos, sí. Eso es cierto, pero no solamente ese partido jugaron mal, sino que el primero también contra Arabia, aunque había levantado un poco el nivel. Sí fue el más duro, el más difícil, porque de no ganarle a México ya pasaban a depender de otros resultados. Sí, claro. Y entonces seguramente dentro del seno interno era complicado en la parte mental y futbolística tener que ganar a como de lugar ese partido para después poder llegar a pensar en el próximo. Pero sí coincido con que no se jugó bien. Argentina fue de las selecciones y llegó hasta la final, que fue de menos a más y fue creciendo a medida que fueron pasando los partidos. Yo tampoco estoy de acuerdo, la verdad, porque México ese partido juega basura. Esa es la verdad. ¿Y Argentina? Argentina juega mal, pero México juega basura. ¿Te acuerdas del partido de Paul? Sí, en el primer tiempo. Que yo digo, hasta me reía yo porque el tipo le pasaba la pelota al árbitro. No, México no aprovecha que el primer tiempo estaba jugando con 12 jugadores, porque De Paul estaba jugando con México. Entonces México jugó basura. Porque el Tata cambió el sistema. Yo no estoy de acuerdo con Messi. ¿No? No, pero no le falta razón al ruso, ¿no? Se refiere a que fue el más difícil porque ellos sabían que si perdían con México, por la presión. Claro, por la presión, Tal cual, por la presión. Claro. Por lo demás, cuando Argentina vio que México se tiró para atrás, dijeron que no sea malo. Acá no pasa nada porque no nos van a atacar nunca. Nunca atacaron. Tiraron 30 pelotazos eso, Beto, para los dos muchachos. Eso fue exactamente, Beto. Cuando Argentina se dio cuenta que el planteamiento de México era a no recibir goles, ahí se agrandó. Chao. Claro. Pero también era una prueba mental, ¿no? Como lo está diciendo Beto. A ver, venían de una racha invicta y llegan al Mundial y pierden contra Arabia Saudita. O sea, uno de los rivales que en teoría iba a ser de los más sencillos para ellos. Obviamente el partido contra México era para ellos el matar o morir. De ahí, más allá de depender de los demás, era lo que podía hacer mentalmente para todo el equipo el que hubieran perdido dos partidos. Y México dejó escapar una oportunidad histórica de ganarle a Argentina porque yo no recuerdo una Argentina tan mala como esa que jugó contra México. Creo que todavía jugó mejor contra Arabia, Argentina. Esa versión de México fue espantosa. Espantosa. Pero te voy a decir una cosa. Argentina, pero aparte voy a rematar. El tipo entrenó todo el tiempo con un 9, llevó 3 9s y ese día juega sin 9. Increíble. Sí, no, claro. Digo, por eso yo quiero poner doble 9 en mi selección del próximo. Buena ahí, Giselle, muy buena. No, por eso el resumen es, oye, todo México tirado atrás, pelotas largas, todas las agarramos de pechito y seguimos atacando hasta que se mueran los mexicanos. Y hasta que se murieron, cae el primer gol. O sea, así de sencillo. ¿Tú entendiste el parado del equipo mexicano en ese partido? No, por supuesto que no. O sea, porque además, y es muy sencillo hacer un resumen. Las veces que jugó con línea de 5, México fue paseado. Jugó contra Colombia con línea de 5, jugó algún otro amistoso con línea de 5, lo pasaban por encima, no hacían coberturas, venían muchos goles. Claro que no. Con Colombia lo iba ganando, ¿te acuerdas? Claro. Y lo le terminaron pasando por encima en el segundo tiempo. Correcto. Por cambiar el sistema, ¿no? Por eso. Ahora, ¿por qué cambiar en el partido más importante? A eso voy yo. De todo el proceso. A eso voy yo, digo. Y además de eso, de que cambia y no juega con un 9, porque el tipo siempre dijo, voy a jugar con un 9, ¿no? Estaba todo el tiempo con el 9, ¿no? Un 9 participativo, un 9... Y el tipo arranca el partido contra Argentina y pone a los dos muchachos, los mataron, ¿eh? Claro. Pero los mataron. El balón nada más pasaba no así, agarraron una pelota, arriba. Corrieron, pero salieron muertos los muchachos de la cancha. Fundidos. ¿Y para qué llevó a Funes Mori? ¿Y para qué llevó a Henry Martín y a Raúl Jiménez? Ganó Argentina. Tanto se debatió de quién debería de haber sido el delantero de la selección mexicana y al final... No, pero mira, ninguno fue regresando al tema de Messi, tiene razón, era un partido con mucha presión. En ese sentido, después dijeron, mexicanos, paisanos, muchas gracias, vamos para adelante. Y yo creo que le llega, en el mejor momento de su carrera futbolística, le llega a Messi al ser campeón del mundo. Para mí. Claro, es la rúbrica perfecta. Claro. Vamos a la pausa, recordándoles que este martes estará en el estudio de Punto Final Carlos Rotondi, jugador de la máquina, para que se dé vuelo Beto Valdés hablando del equipo de sus amores. Sí, señor. ¿Qué le vas a preguntar a Rotondi? Tengo que ver el programa, ¿verdad? Pues quédate, espera el programa. Lo veré con gusto.